Que Dios les bendiga, amados hermanos, Iglesia del Señor, que nos están siguiendo a través del Facebook, en las redes sociales. Dios sea bendiciendo su vida. Vamos a estar deleitándonos en la palabra del Señor. Dijo el apóstol San Pedro en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué importante es que nosotros entendamos todo ello. A Simón Pedro se le revelaba la palabra del Señor, y la palabra precisamente es la que nos va a hacer doctos. Es la palabra del Señor la que nos va a hacer hombres, mujeres entendidos en cuestión al conocimiento de Dios y tener temor hacia Dios. Por la palabra del Señor se nos va a revelar la misericordia hacia cada uno de nosotros. ¿Dice amén? Amén. Vamos a estar dejando este lugar. Nos va a compartir la palabra en esta noche mi amada esposa. Así que le voy a invitar a que tome este lugar. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Agradecidos con Dios? Amén, mis hermanos. Dios es bueno, Dios es digno de toda la alabanza, de todo el reconocimiento, de todo el honor, porque Él nos llamó del anonimato para poder alabarle, para poder bendecir su nombre, mi hermano, y que sus labios no se paren, hermanos, que sus labios no estén cerrados. Aunque tenemos un cubrebocas, pero nosotros podemos exaltar el nombre de Dios. Nosotros podemos glorificar el nombre de Cristo, hermanos, porque para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido redimidos. Quiero que usted, así como está, mi hermano, cierre sus ojos, hagamos una oración para entrar al momento de la palabra. Bendito Padre, te damos gracias, mi Dios, por este momento tan especial, tan hermoso que nos permites como iglesia, mi Dios, como hijos tuyos, poder estar en tu casa, en tu santo templo, Señor, lugar el cual dijo que su nombre estaría aquí. Este lugar, mi Señor, fue dedicado a tu nombre, Señor, para que fuese exaltado, para que fuese levantado muy en alto, Padre. Gracias por cada familia, por cada varón, por las mujeres, mi Dios, por los adolescentes, por cada niño, mi Dios, que está en este lugar, que pertenecen a esta iglesia Getsemaní. Gracias por nuestros pastores, mi Señor, que están al frente de esta congregación. Padre, ahora este tiempo, mi Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe, nos instruya, nos dirija, Señor, para ser, Padre amado, esos hijos obedientes, esos hijos de ese pueblo, mi Señor, que tú anhelaste, Señor, desde que enviaste a tu Hijo Jesús con ese propósito, mi Dios, de ser una iglesia bendecida, de ser una iglesia obediente, Señor, exitosa, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Hable a cada vida de los que estamos aquí, de los que están, Señor, escuchando a través de sus celulares, de sus aparatos, Padre. Te pedimos, mi Dios, que tú hables en esta hora a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, amado Dios. Amén. Bueno, pues acompáñenme, por favor, hermanos, a Romanos 8:1. Vamos a estar meditando en esta parte del apóstol Pablo. Todos unidos leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unidos, dice amén, allá en sus hogares. Romanos 8:1 dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tome su lugar, hermanos, por favor. El tema que hoy quiero compartirles en esta noche es una iglesia que vive en el Espíritu, es una iglesia triunfante. ¿Puede repetir, hermano? Amén, porque el Espíritu de Dios es un espíritu de poder, es un espíritu, dice la Biblia, que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad, de dominio propio. Amén. Y ese espíritu es para su iglesia.
Él está con nosotros, ese mismo Espíritu está con nosotros. Y mire, una iglesia que vive en el Espíritu es una iglesia triunfante. Dice el verso 8: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mis hermanos, sabemos que nosotros, la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. La consecuencia, hermanos, de vivir alejados de Dios, de vivir en desobediencia a Dios, la paga, la consecuencia, el resultado es muerte, pero muerte eterna, separados de Dios por la eternidad. Pero nosotros sabemos, mis hermanos, que cuando nosotros venimos al Señor, hemos pasado de muerte a vida, de muerte a vida. Ese mismo Espíritu, hermanos, que resucitó a Cristo Jesús, ese mismo Espíritu es el que a nosotros nos vivifica, nos levanta, nos hace renacer para una nueva criatura, iglesia. Entonces usted y yo, mis hermanos, debemos de gozarnos porque ya no estamos condenados a muerte. Dice el apóstol Pablo en esta carta, dice: ahora pues ya no hay ninguna condenación, no hay nada que le pueda condenar a usted, hermano, porque usted y yo somos hijos de Dios. Hemos pasado de muerte a vida. Y usted tiene que estar contenta, tiene que estar gozoso, tiene que estar agradecido con su Dios, porque esa obra ha sido de Dios. A Él ha querido, hermanos, sacarnos de la muerte y darnos la vida juntamente con Él. ¿No se alegra, mi hermano? ¿No se goza? Hermano, estábamos condenados a muerte todos. Como veíamos al principio, la paga del pecado es muerte. Todos estábamos separados de Dios, mas ahora que venimos a Cristo Jesús, que Él nos llamó, hermanos, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que están, hermano, para los que permanecen, para los que se afirman, para los que perseveran, hermanos. Para los que a pesar de la prueba, a pesar de la enfermedad, siguen adelante. Para todos aquellos que quizás son calumniados, que quizás les han levantado falsos testimonios y el Señor sabe que no es cierto, usted sabe que no es cierto, pero usted dice: no importa, mi mirada no está en el hombre, mi mirada está en Cristo Jesús. Hay muchas veces que como personas flaqueamos y decimos: ¿para qué? Si tal persona va al templo y se dice conocer de Dios y mira cómo vive, pues mejor yo estoy bien así. Ese no debe de ser el pensamiento de un hijo de Dios. Un hijo de Dios verdadero, hermano, pone su mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, en aquel que no nos va a fallar. Dice amén, hermanos. Entonces dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que siguen, para los que perseveran. Y en primera de Juan, hermano, 2:4, yo quiero que usted vaya a la palabra de Dios. En primera de Juan 2:4, y si alguien lo encuentra se pueda poner de pie y en voz alta le pueda leer, por favor. Primera de Juan 2:4. Gracias, hermano. La palabra de Dios dice que el que dice que yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, ¿cómo es esa persona? Entonces, mis hermanos, dice que es un mentiroso. Si nosotros decimos conocer al Señor, mi hermano, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, que el Señor nos ha llamado, que nos reunimos en un templo, dice que el que dice que yo le conozco pero no guarda sus mandamientos, entonces el Señor nos tiene como mentirosos. Quizá la persona que está a nuestro lado, nuestro vecino, puede decir: ay, pues qué entregado, entregada, no falta ni un servicio, ahí está. Pero solamente el Señor sabe cómo vivimos, ¿verdad?
Entonces el Señor nos llama a que somos mentirosos si no guardamos sus mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos que conocemos de Dios, hermanos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás a Dios, a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Pero si nosotros, hermanos, entre la iglesia, entre familiares, entre vecinos, no estamos demostrando ese amor, no estamos demostrando ese testimonio de que Dios está en nosotros, de que Él mora en nosotros, y entonces estamos viviendo todo lo contrario, ¿cómo nos hallamos delante de Dios? Mentirosos. Porque decimos conocerle, porque decimos predicar, porque decimos regalar un folleto allá afuera, pero nuestro testimonio no nos está respaldando, hermanos. Y nosotros debemos de tener cuidado, debemos de ser una iglesia que guarde los mandamientos de Dios, cada uno. Y mire, continuamos en donde estábamos, mis hermanos. Vaya usted a Romanos, a donde iniciamos, y dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice: para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para los que no andan conforme a la carne, ¿qué es andar conforme a la carne? Es hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Es hacer nuestra voluntad. Lo que nosotros nos place, lo que nosotros decimos que eso, y lo que a mí me satisface, aunque yo sepa que a Dios no le agrada, aunque yo sé que eso está mal delante de Dios, pero yo lo hago. Entonces ya no estoy, mi hermano, mi hermana, andando conforme al Espíritu de Dios, sino estoy andando conforme a mi carne, a mi carnalidad, al pecado. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Y hermanos, yo quiero decirles que la voluntad de Dios es que nosotros permanezcamos en su voluntad, que nosotros andemos en el Espíritu, en su voluntad de Él. Ese es el anhelo de Dios, hermano. Como papás, ¿cuántos papás hay aquí en este lugar? ¿Y cuántos quisiéramos que nuestros hijos se nos rebelaran? ¿Cuántos quisiéramos que nuestros hijos se nos fueran por caminos equivocados? Ninguno, ¿verdad? Sino por todo lo contrario, anhelamos lo mejor para nuestros hijos. Pues así es, imagínense el amor de Dios para con su iglesia. Él es muy paciente, hermanos. Él es inmutable. La palabra inmutable es que Él no cambia. Y por esos mismos atributos que Él no cambia, Él es un Dios de amor, y Él no va a cambiar, hermanos. Aunque nosotros le fallemos, Él no va a cambiar. Porque sus atributos de Dios es el amor, es eterno. Él es fiel. Dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, Él va a permanecer siempre fiel. Allí un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que siempre va a tener los brazos abiertos, hermano, hermana, para cuando usted y yo caigamos, para cuando usted y yo fallemos. Pero si nosotros vamos y le decimos: Dios, perdóname, he hecho esto, mira, Señor, no estoy en paz, no me siento tranquila, tranquilo, ¿qué cree que va a hacer el Señor, iglesia? ¿Nos va a dejar tirados? No, ¿verdad? Ese no es el Dios que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un Dios de amor que no hay palabras para describirlo, hermanos. En verdad no hay palabras para describir el amor tan inmenso de Dios. Y mire, más adelante dice en Gálatas, vaya usted a Gálatas 5:16, por favor. Después vamos a regresar a esta cita, a esta misma cita. Digo pues, 5:16 dice la escritura: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
El apóstol Pablo habla a la iglesia y les dice: anden en el Espíritu y no satisfagáis, no complazcáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne van en contra del Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, el Señor está diciendo: no tengas un pie afuera y un pie adentro. Dice la palabra de Dios que Él no quiere tibios, ¿verdad? Que Él quiere que seamos calientes, no que seamos fríos ni que seamos tibios. Él quiere que sea una iglesia caliente. ¿Por qué? Porque si nosotros, hermanos, andamos con un pie afuera y un pie adentro, agradando al mundo, pero también venimos y servimos al Señor y levantamos las manos, ¿usted cree que podemos engañar a Dios, iglesia? No, ¿verdad? La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos, hermanos, si creemos que podemos engañar a Dios. Pero Él no, el Señor no puede ser engañado. Y dice que no satisfagáis los deseos de la carne, mis hermanos. En otras palabras, que no alimentemos esos deseos pecaminosos, que siempre el pecado, la carne nos va a incitar a que nosotros lo hagamos. Andar en el Espíritu es seguir la guía del Espíritu Santo. En esencia es caminar con Él, que Él guíe tus pasos y tus pensamientos. Si Él vive en usted, deje que Él le dirija. Yo creo que todos los que estamos aquí, el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad, hermanos? Todos, dice amén. Todos, el Espíritu Santo mora en nosotros, porque Él llegó a nuestras vidas cuando nosotros le aceptamos. Entonces, si Él vive en nosotros, dejemos que Él nos dirija. Es importante, mis hermanos, que cada mañana en nuestras oraciones no olvidemos decirle a Dios: toma mi mente. Toma el control de mis pensamientos, de mis emociones, porque fallamos, hermano. Y si descuidamos esa área de andar en el Espíritu, si descuidamos la comunión con Dios, si hacemos a un lado el alimentarnos, el estar en comunión con Dios, escuchando alabanzas, escuchando prédicas, si descuidamos esa área, mis hermanos, muy fácilmente entonces le vamos a dar lugar a la carne. ¿Cuántas veces, mis hermanos, hemos fallado al Señor? Muchas. Y nos comportamos como si Dios no estuviera en nuestro corazón. Y hablamos palabras que no deberían de salir de nuestra boca por el enojo, porque nos hacen enojar, porque nos sacan de nuestras casillas, pudiéramos decir los mexicanos. Pero ¿sabe, mi hermano? Si usted y yo vivimos conforme al Espíritu de Dios, Él toma el control de todos nosotros. Él toma el control. Y ahora ya no vivimos nosotros a nuestra manera, sino que Él toma el control. Él nos dirige, Él cierra nuestra boca, Él nos da esa paz, nos da esa sabiduría para saber cómo debemos contestar, para saber cómo debemos reaccionar ante esos momentos difíciles. Pero si nosotros descuidamos, hermanos, como les vuelvo a decir, el estar en comunión, muy fácilmente vamos a fallar y vamos a caer y vamos a fracasar muchas veces. La carne por naturaleza no está interesada en nada de las cosas de Dios. Si usted, por ejemplo, dice, hay tiempo de oración, tenemos que nos hacen la invitación de ir a orar. Y si está así lloviendo, está nublado, hace frío, como que la carne dice: no, estaba haciendo frío, no, mejor me quedo aquí en casita y mejor no voy.
¿Por qué? Porque la carne, los deseos de la carne van en contra de las cosas del Espíritu Santo de Dios. Y más adelante dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son, hermanos? Fuerte: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y empieza a mencionar estas obras de la carne. Dice que son manifiestas, no se pueden esconder, hermanos, salen a la luz. La palabra de Dios dice que todo lo que se hace en tinieblas, tarde o temprano, sale a la luz. Todo, no hay nada oculto que no sea manifestado. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque manifestamos a un Dios vivo. Somos embajadores, hermanos. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante que representa a X lugar, representa de dónde viene, qué es, cómo es, qué lugar hay más bonito para conocer. Nosotros, dice la Biblia, que somos embajadores. ¿Somos qué? Representantes. Nosotros andamos dando a conocer quién es Cristo a través de nosotros, a través de nuestro testimonio, de nuestro comportamiento. Lo damos a conocer a las demás personas. Y así como hay embajadores y la persona habla bien de ese lugar y dice: wow, lo quiero conocer. Me hablas muy bien de tu país, me hablas muy bien de ese lugar, me enamoré aún sin conocerlo, quisiera conocerlo. Este es un embajador que representa de dónde viene. ¿Y nosotros de dónde venimos? De Cristo Jesús. Y somos representantes, lo estamos dando a conocer, no solamente con nuestros labios, sino a través de nuestro buen testimonio. Y mire, manifiestas son las obras de la carne. Empieza anunciando el adulterio, después la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Yo investigaba algo de la inmundicia. Dice que es deshonestidad, impureza, suciedad. En cuanto a la lascivia, dice que es relacionado a los apetitos carnales. El deseo es una persona que corre tras el placer sexual sin importar los límites ni las consecuencias que esto traiga. También esta palabra de lascivia es similar a la lujuria, que es una búsqueda de los placeres en lugares equivocados. Y menciona la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y otros más. Y termina diciendo el apóstol: cosas por las cuales los que practican no heredarán el reino de Dios. Mis hermanos, es importante que nosotros no descuidemos nuestra relación con Dios, porque le voy a decir algo, iglesia. El diablo, según Pedro 5:8, primera de Pedro 5:8, nosotros tenemos un adversario llamado diablo. Ese es inequívoco, tenemos un adversario. Y si usted, hermano, tiene un enemigo, ese enemigo, ¿qué va a procurar? ¿Su bien o su mal? El mal. Un enemigo es quitarle la vida, es matarle, destruirle. Pues nosotros no deberíamos de estar tan tranquilos, ¿sabe?
porque nosotros todos tenemos un adversario. Según Primera de Pedro 5:8, hermano Noé, ¿le puede dar lectura, por favor? Gracias, mi hermano. Dice: sed sobrios y velad, porque tenemos un enemigo, un adversario. ¿Quién es? El diablo, que anda como un león rugiente. Pero me llamó la atención la palabra que dice que anda, ¿qué? Alrededor. Él anda alrededor de cada uno de nosotros, viendo por dónde te entra. ¿Por qué lado es tu lado flaco? ¿Es tu lado débil? ¿Por dónde Él puede introducirse para hacerte caer, hermano, para que tú caigas? ¿Sabe que todos tenemos debilidades? Y nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor, según Efesios 6:10, mis hermanos. No nos tenemos que fortalecer en ninguna otra cosa. La palabra no dice fortalezcanse en esto, fortalezcan allá. Miren, van a encontrar refuerzos allá. Miren, corran. No, el Señor dice, según Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor. ¿Y en dónde más? Y en el poder de su fuerza. Mi amado hermano, varón, mujer, usted debe de fortalecerse en Dios, porque el diablo no descansa, el diablo no duerme, y él va a ver alrededor de usted, va a andar rodando por donde él se quiera introducir, para matar, para destruir, porque él solamente eso es lo que él pretende. Y si nosotros no cuidamos nuestra comunión, hermanos, si nosotros nos descuidamos, si nosotros hacemos a un lado el estar fortaleciéndonos en Dios, imagínense cómo vamos a ser presa fácil, hermano, porque descuidamos el fortalecernos. La palabra de Dios dice que nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie, absolutamente nadie puede decir: yo puedo, yo no necesito orar, yo no necesito estar abriendo ese libro que me da sueño, yo ni le entiendo. No, yo puedo, mire, yo solitito puedo, no necesito a nadie. Dice el Señor que nadie será fuerte en su propia fuerza. Nadie. Por naturaleza, mis hermanos, hay debilidades en donde nos tenemos que fortalecer, mujeres, varones, jóvenes, en el Señor, en nuestro Dios, iglesia. Él es nuestra fortaleza. Proverbios, no anoté la cita, pero hay una cita en Proverbios que dice que torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo, ¿y qué va a hacer? Levantado. El Señor dice que Él conoce nuestras debilidades, mis hermanos. Él nos conoce. Yo no sé, hermano, usted cómo es, mujer, qué parte es la que le está costando más trabajo trabajar. ¿En qué parte usted dice: aún me falta, aún necesito más al Señor, varón? Todos nos conocemos, hermanos, el Señor nos conoce. Así es que yo le quiero invitar en el amor del Señor, iglesia, a que usted fortalezcase en Dios, en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra. No echemos a un lado, hermanos, esas herramientas poderosas que Dios nos ha dado, porque entonces vamos a fallar, vamos a fracasar. Satanás es un ser astuto, porque él tentó a Jesús y le ofreció muchas cosas, mas sin embargo él dice que él estaba fortalecido en el Señor, mis hermanos. Y yo quiero invitarle que usted vaya, por favor, a esta cita de Mateo 26:41. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis ¿en qué? En tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué es lo que nos pide el Señor Jesús en esta cita? Que estemos velando, iglesia, que estemos orando, que estemos en comunión con Dios, que estemos pidiéndole al Señor, dice, para que no entremos en tentación. ¿Por qué nos habla el Señor esto? Porque el Señor conoce, hermanos, cada debilidad de las personas. Mas sin embargo nosotros no tenemos ninguna excusa para decir, ay, pues es que caí por esto, pues es que caí por lo otro. No tenemos ninguna excusa, hermanos. Cuando lamentablemente, iglesia, una persona que ha conocido al Señor, que se ha entregado a Dios, y llega a caer en adulterio, llega a fallar al esposo, a la esposa, hermanos, solamente podemos ver algo: descuidamos la vida espiritual, lo descuidamos. No hay otro, iglesia. Se descuidó esa comunión, se descuidó esa intimidad con Dios, se descuidó esa fortalecerse en el Señor. Hermanos, en este mundo vamos a tener que esforzarnos y levantarnos mientras el Señor no viene. ¿Quiere usted ponerse de pie, iglesia? ¿Por qué no ora al Señor? ¿Sabe que Dios le conoce, mis hermanos? Y el Señor no está aquí para juzgarnos, iglesia. Cuando esa mujer fue encontrada en adulterio y las personas la querían apedrear, ¿qué hizo Jesús, hermanos? Le dijo: no te condeno, mujer, levántate. ¿Dónde están los que te apedrean? Yo no te acuso, levántate y sígueme. Saben, mis hermanos, que en este mundo vamos a tener debilidad y tentación. Yo no sé de qué manera, hermanos, porque el diablo es un ser maligno, hermano, que siempre va a estar queriendo atacar a la iglesia. Su mirada, iglesia, está en usted varón, en usted mujer, jóvenes, en usted está la mirada de ese adversario. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de resistirlo porque Él huirá de nosotros. Pero principalmente, hermanos, yo les pido en el amor del Señor que usted se fortalezca en Dios, que usted se fortalezca en su poder, en su fuerza. Empieza a orar, iglesia. Padre precioso, te damos gracias por esta palabra, mi Dios. Mi Señor hermoso, te rogamos que nos ayudes, Padre, a seguir adelante en este caminar, Señor. Padre amado, sabemos que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo, Señor. Nuestra morada no está aquí, está en los cielos, Padre. Por lo tanto, mi Señor, yo te pido que tú fortalezcas esas mujeres, mi Dios, esos varones, Padre, que seamos hallados como Job, Señor, que fue un hombre íntegro, perfecto delante de ti, Señor. Por lo cual, Padre, tú le diste permiso al enemigo que lo probara. Pero, Señor, este varón fue un hombre íntegro que nunca, Padre amado, te falló. Mi Dios precioso, toma esta iglesia, mi Dios. Yo te pido por los jóvenes, Señor, que ellos puedan, Padre amado, estar el temor en sus corazones, Padre. Fortalécelos, Señor, en cada tentación, en cada debilidad, mi Señor. Por las mujeres, por los adolescentes, por los niños, mi Señor. Ante cada acechanza del diablo, ante cada dardo que el enemigo arroje, Señor, que tu iglesia esté fortalecida, Señor, con ese casco de la protección, Señor, con ese escudo, Padre, de la fe, mi Dios. Toma
Tómanos, Padre amado, Espíritu Santo, enséñanos a vivir conforme al Espíritu, Señor. Porque los que viven conforme a la carne no te agradan, Padre amado. Perdónanos, mi Dios, de todo aquello que te hemos ofendido, Padre bendito. En el nombre de Jesús, mi Señor, ayúdanos a seguir adelante. Gracias, precioso Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Amén, hermanos. Así estamos despidiendo a nuestros hermanos que nos siguen a través del Facebook, las redes sociales, que Dios nos permite poder usar en bendición a muchas personas. Queremos seguirles recordando que nos envíen sus peticiones de oración, que nos sigan a través del Face, como el día de hoy a las 7 de la noche y el día domingo a las 11 de la mañana. Reciban un caluroso saludo todos aquellos nuestros hermanos en la fe que nos están siguiendo, de parte de toda la iglesia Getsemaní, de nuestros pastores, Pastor Hipólito, Pastora Mayra y la familia pastoral. Amén. Les estamos diciendo que muy pronto nos volveremos a ver el próximo domingo. Amén.